Muy buenas tardes, buena semana. Aquí abrí la Biblia en una semana muy importante de cambios, aparte de haber cambiado de mes, con toda la programación de la iglesia, con la apertura de nuevos temas y todo lo especial que viene en las noches. Así que vamos a aprender mucho, vamos a disfrutar y vamos a seguir creciendo, ¿sí? Bueno, y nosotros acá en nuestro espacio, buscando siempre, por supuesto, que sea la palabra que hable, que nos hable, y también ir cambiando distintas temáticas, distintos lugares de la Biblia. Hace un poquito más de una semana atrás habíamos estado caminando con Jesús, viendo, escuchando, leyendo los mensajes que recogió el apóstol Juan y quiso ponerlos allí en sus capítulos 5, 6, 7, 8. Y ahora quiero que compartamos los milagros completos de Jesús. Me gustó ver eso de que llamo un milagro completo cuando había hecho algo extraordinario, sobrenatural en una persona necesitada, pero a la vez cuando hubo una respuesta de la persona y cuando fue de bendición y de inspiración y de fe para la gente que estaba ahí. Ahora, encontré algunos que no son completos, pero vamos a dejarle de título Los milagros completos de Jesús y a alegrarnos y recibir todo de los completos, de aquellos que tenemos el relato con todos los aspectos positivos, y también ver, bueno, las verdaderas reacciones de personas, de la audiencia también, que rodean algunos de ellos. Bueno, la búsqueda empezó por Mateo. Mateo tiene muchos milagros relatados, pero me dije, después del Sermón del Monte, que sabemos que Mateo lo agrupa de los capítulos 5 al 7, y hemos visto también cómo Lucas los va utilizando los mensajes, posiblemente porque han sido muchos mensajes, muchas veces repetidos, con distinta gente en distintos pueblos, ¿no es cierto?, lo que él enseñaba. Pero digo, bueno, después de Mateo, a partir de Mateo 8, empieza Mateo a contar toda la movida de Jesús por los pueblos caminando lleno y sobre todo sanando y haciendo de todo lo que él hizo desde el comienzo, ¿sí? Y me encontré un montón de milagros en Mateo 8 y después hice algún cambio por Lucas, lo dejé de lado al pobre Marcos esta vuelta, pero siempre me interesa ver el detallecito que hay al comienzo de cada parte dividida por algún subtítulo, a ver si está repetido en los otros evangelios, ¿sí? Y muchas veces viéndolos encontramos detalles muy interesantes en uno o en otro, y bueno, vamos a hacer lo que podamos, hoy lo que nos alcance el tiempo. Empezamos en Mateo 8, en algunos casos que son un poco más largos los abreviamos porque los relatos son conocidos, pero hay que ir al fondo de ver a la actitud de Jesús, de ver lo que pasa con los que están ahí. Mateo 8, 1 al 4, tenemos un milagro cortito. Vamos a ver si fue cortito o está contado muy breve. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, dando toda la idea, ¿no?, que era en la ladera de la montaña donde él predicó el Sermón del Monte, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Me paré ahí, si quieres, la humildad, la sencillez. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Tocó a un leproso, lo hemos visto en otros momentos, pero lo tocó, era algo que ningún israelita o gente de ese mundo antiguo podía haber hecho, ¿no? Y le dijo, sí quiero, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra.
Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Esto era algo que sobre todo al principio Jesús quería que no se levantara demasiada polvareda con sus milagros para que pudiera moverse y trabajar sin ningún tipo de oposición. De manera que 4 versículos, a esto lo llamo un milagro express, completo, todo perfecto, con una relación, posiblemente haya durado más tiempo, hayan hablado algo, pero con una relación perfecta entre el que viene a pedir humildemente a Jesús y Jesús, de la misma manera, podía no haberle dicho nada y haberlo sanado. Le dice, quiero hacerte esto a vos. Bien. Seguimos, en el mismo capítulo, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Vamos a ubicarnos, gentil, romano y del ejército, ¿sí? Eso era un centurión, pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis. No me había nunca fijado con parálisis, sería artrosis, sería parálisis. Y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús, ¿sí? La actitud, la decisión. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Pues yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró. No me fijé si en los otros relatos de los otros dice, se asombró, ¿sí? Se quedó pasmado de ver esto, pero lo que dijo es fantástico. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Creo que es la primera vez que Jesús está hablando que los gentiles van a venir a Él, van a venir a la fe en Jesucristo, ¿sí? Y está hablando de los súbditos del reino, de los que no lo acepten, por supuesto. Pero lo dijo así de esa manera muy dura, para resaltar la fe de ese centurión que ni siquiera le pedía que fuera a su casa. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste, resaltando su fe. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. De manera que un poquito más largo, pero igual, un milagro express, completo, sin ningún problema, y me imagino el efecto en toda la gente que rodeaba a este hombre, que estaba con soldados y que tenía gente a su cargo. Bueno, saben que en el mismo capítulo 8 viene la tormenta, de la cual escuchamos predicar ayer al pastor Carlos, así que ya la conocemos bien a esta situación de Jesús desatando y marcando lo que era la fe. Pero vamos al 28. Y en el 28 viene algo interesante de este cotejo que podemos hacer nosotros entre los distintos evangelios sinópticos sobre todo. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, fui al mapa, Gadara queda en Decápolis, del otro lado, o sea, saliendo de Galilea, del otro lado del mar de Galilea, ¿sí? Bastante lejos. 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. La cosa interesante es que Mateo cuenta 2 endemoniados y Marcos y Lucas 1. No sabemos si se juntaron 2 milagros, si eran 2, no sabemos. No tiene mucha importancia, pero es el mismo relato. Le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Esto es fantástico y esto no lo ve uno si lo ha leído 100 veces y lo sigue leyendo así rápidamente, sabiendo que al final les va a echar
Los demonios le dijeron, Hijo de Dios, lo reconocían, y hablaban de antes del tiempo señalado. Así que los demonios sabían que Jesús iba a vencer a la muerte y a Satanás en su muerte y resurrección. ¿Sí? Impresionante este hecho que solamente si lo leemos cuidadosamente nos damos cuenta. Y acordémonos que muchas otras veces hizo callar Jesús a quienes lo reconocían y lo señalaban, en este caso demonios que salían con la voz de estos dos pobres hombres. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, diálogo entre Jesús y los demonios, muy interesante también. Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos y toda la manada se precipitó al lago, es el lago de Galilea, por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaron los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús. Uno diría, bueno, había ahí un público extraordinario ante este milagro extraordinario. Y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Así que marco a este como un regalo, como un milagro incompleto. Incompleto. ¡Qué barbaridad! Le dio más pena el desastre económico del ganadero que estas dos personas sanadas. Claro, serían en el pueblo tan conocido, ¿no? Los loquitos, los locos del pueblo que estaban allá en el cementerio y no tenían ninguna importancia. Pero Jesús estaba haciendo, ¿cómo los encontró Jesús? Jesús se acercó al lugar del cementerio para poder encontrarlos, ¿sí? Maravilloso, está en los 3 evangelios, por todo lo que significó. 9 del 1 al 17, seguimos, corridito con Mateo. 9 del 1 al 7. Subió Jesús a una barca y cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Este es el único, creo, pero lo miré en Lucas, pero creo que de los 3 es el único que no cuenta la historia de que fueron al techo porque había una multitud, levantaron las tejas y lo bajaron por ahí. Solamente Mateo, que debe haber estado ahí presente, habló de que le llevaron paralítico acostado en una camilla. Y sabemos la historia, pero la leemos rapidito. Al ver Jesús la fe de ellos, estamos trabajando sobre la fe, la decisión, la compasión de Jesús y la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. En todos los otros casos, Jesús le decía, sos sanado, ¿no? Acá metió el dedo en la llaga completamente de los que estaban mirándolo. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y por supuesto, algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos. ¿Se imaginan, hablando bajito así, con los labios apretados, este hombre blasfema? Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? Que no se podía comprobar, ¿no? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. O sea, todavía no habían llegado a percibir, a discernir la divinidad de Jesús. Pero al menos toda la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios, glorificó a Dios. Este relato no es solo, es tan importante, además que los dejó con la boca abierta a toda esta gente, pero por el tema de que él marcó
el perdón de los pecados, ¿sí? Hubo otros casos en los que sanó y no sabemos si les habló, si les dio el mensaje de salvación, si le dijo que crean en él, algunos sí, pero otros no. Pero en este caso, donde había tanta gente y donde fue tan aparatoso el hecho de que los amigos lo trajeron con la camilla, él apuntó no solo a molestarlos, sino al hecho de mostrarle que llegaba a él la sanidad junto con el perdón de los pecados para su salvación. Bien, seguimos 1.7, 1.18. Vamos acá, seguimos en el mismo capítulo. Mientras decía esto, y había antes algunos otros hechos, pero no de milagros, no de sanidad, mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, Marcos, creo que es el que le dice que se llamaba Jairo, este ya lo conocemos como si fuera de la familia Jairo. Dirigente judío, interesante, ante la necesidad, ¿sí? Un dirigente judío fue a Jesús. Se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fue acá. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. Y acá, en el medio, está el relato, ¿se acuerdan de la mujer que tenía hemorragias y que tocó el manto? Y después, cuando Jesús se dio cuenta, acá, pensaba ella, si al menos logro tocar su manto quedaré sana, y marqué esto. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Los otros evangelistas lo cuentan con más detalle, ¿sí? Pero acá esto de que Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, en medio de una multitud que lo apretujaba, que le hablaba, le pedía cosas. Bueno, y viene después cuando llegó a la casa de Jairo, pero ¿saben qué? Lo quiero leer en Lucas, porque en Lucas está con un poquito más de detalle. A ver, Lucas 7. Lucas 7, 11. A ver. 7, 11. Esperen, porque tengo que leerlo bien. No, perdón, con razón, me fui a otro milagro. 8:49, acá estamos. 8:49, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Acá está cuando lo nombra llamado Jairo, y entonces pasa lo de la mujer en el medio, y en el 49 todavía estaba hablando Jesús con la mujer, con el tema de la mujer, cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. No tengas miedo, cree. Y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Minucioso el relato de Lucas. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Ahí me preocupé porque estaban con los apóstoles y con el padre y la madre. ¿Eran el padre y la madre que se burlaban? No lo sabemos. Quizás había gente que estaba mirando por la ventana en los costados, como acostumbraba, y eran esos los que se burlaban. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los detalles de la actitud de Jesús siempre no era que se fue, agradeció, no, Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie de lo que había sucedido.
resurrección aquí, no había muerto todavía, o estaba muerta para los demás y no para Jesús, que tenía que hacer ese tremendo milagro. Milagro completo también ¿no es cierto? Y el de la mujer con hemorragia completo. Lo que pasa es que no hubo público prácticamente que se enterara por el apretujamiento que había alrededor de ella, y eso no fue, quedó ahí para Jesús y los que estaban ahí nada más que al lado. Bien, ahora me voy para atrás en Lucas. Creo que ya lo dejé a Mateo. No, después vuelvo a Mateo. Tengo otro más de Mateo. En Lucas 7, 11 al 17, ese era el que antes no... Otro tema de resurrección, ¿sí? Fue tan impresionante la resurrección de Lázaro que estos pequeños episodios casi son un espacio muy chiquitito en el relato. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Naín estaba al sur, al lado oeste del mar de Galilea y cerca de Nazaret. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. ¿Sí? Así que en un capítulo anterior había estado cerca del cementerio, acá se encontró con un entierro. A un muerto, hijo único de madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acá no tuvo a nadie que le pidió, ni humildemente, ni no, pero acá él se acercó y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que la llevaban, se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Por ahí leí que los ataúdes no tenían tapa. No sé si en este tiempo o no sé si en este tipo de ceremonias judías. Por eso dice que el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Milagro completo. Creo que hasta ahora vamos por el mejor en cuanto a la repercusión, además de lo que significa haber traído a la vida a un hijo de una mujer viuda. Así que extraordinario el hijo de la viuda de Naín. Completo, extraordinario. Muy bien, quiero volver a Mateo ahora por un interesante, ya un poquito más largo, es un encuentro y después hay un milagro. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Muchas veces daba la sensación de que Jesús hacía o decía cosas a propósito para poder enfrentar los prejuicios y la mala voluntad de los que estaban mirando. Porque al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Estaban comiendo una cosita de trigo ahí. Y Jesús les dio una lección de Antiguo Testamento. ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Era cuando Saúl lo estaba persiguiendo y andaban de lugar en lugar y de cueva en cueva. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Sacerdotes se los dio, ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. O sea, no perdía Jesús
la ocasión para poder ir mostrándose. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, que eso estaba en Amós y en otras partes de los profetas, no condenarían a los que no son culpables, porque estos pobres con hambre no eran culpables, ¿eh? Y ahí la gran afirmación, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿sí? Estaba develando, abriendo los ojos, haciendo caer las vendas de religiosidad, de prejuicios, si ellos hubieran querido escuchar. Y entonces, como que esto seguía ahí, pasando de allí entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Lleno de malicia, ¿no? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, el hombre no le pidió nada, por lo menos de lo que sabemos acá, ¿eh? Le dijo, extiende la mano. Así que la extendió y quedó restablecida tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Así que vamos a ponerle a este milagro incompleto, completo para el hombre. Había habido una exposición extraordinaria y siempre tenemos que pensar que hubiera habido personas ahí que se les cayera el velo, que entendieran lo que él estaba diciendo, porque lo estaban viendo, y esto es Galilea, esto era donde ya lo habían visto hacer cantidad de milagros y sanidades y libertades a endemoniados, pero todo depende que quisieran creer, que pudieran realmente reconocer la divinidad de Jesús. Así que completo, incompleto, ¿no es cierto? Bueno, tengo uno, lindo pero uno de los más interesantes de los milagros, Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, así que bajaba de Galilea, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, siempre se dan cuenta, esos detalles de lugares nos muestran que Jesús andaba por todos lados, ¿no? El cementerio, el camino al cementerio, acá en la entrada de un pueblo. Salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Que habrá sido el susto de, no a Jesús, pero todo lo demás, ver 10 leprosos que se les aproximaban, a ver si los querían tocar, pero no, como se habían quedado a cierta distancia, o sea, respetuosos, ¿sí? Sabiendo que había asco hacia ellos, le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No le pidieron sanidad, ¿eh? Reconocían su nombre, lo llamaron maestro respetuosamente y pidieron compasión, porque ellos eran abandonados, dejados, avergonzados. ¿Eh? Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Así que no les dijo que los sanaban ni nada, vayan a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. ¡Qué maravilla! Sabemos el final, pero vamos a leerlo. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, no solamente volvió. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano, era de la contra, era del otro barrio, y sin embargo, él reconoció lo que significaba un leproso haber sido limpio. Se tiró
a los pies de Jesús y dio las gracias. Y Jesús lo dijo, era evidente, pero lo hizo patente, para que el que tenía que escribir lo escribiera. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Sanado, ¿sí? Es terrible, milagro completísimo en 1 e incompleto en 9, que no sabemos si se los volvió a encontrar Jesús por ahí en algún lado. Bueno, qué bueno leer en voz alta la Biblia, porque pareciera que uno se le ilumina y entiende y descubre y se para a veces en una palabra, en una expresión, y ahí entendemos toda la magnitud. En todos los casos hubo temas de fe, tuvo temas de mirarlo, de verlo, de pensar que podía tener algo para ellos, y los que creyeron lo recibieron. Bueno, me quedaron varios, así que seguiremos mañana con más milagros de Jesús. Muy bien, que Dios los bendiga, que siga la hermosa programación, que aprovechemos hoy hasta el final del día con la última reunión especialísima. Nos vemos mañana.